Pues vamos a ver ahora como dentro de esos contrastes que se dan, que se podemos encontrar en la personalidad de Jesús y que nos hacen ver la hondura de esa personalidad. Está, por un lado, vamos a ver la autoridad, el señorío con el que actúa, es algo muy característico en Jesús, es el Señor y se comporta con ese señorío. Em, y por otro lado, ese carácter manso y humilde, em, el manso cordero, ¿no? La víctima, em, esa impotencia de Jesús o esa incapacidad aparente de llevar las cosas en la dirección que parece que querría que fueran, ¿no? Establecer su reino, que se escuchara su mensaje, que se le reconociera como Mesías. Pues su fracaso, ¿no? Ante esa presunta pretensión. Bien, pues para hablar de la autoridad podemos, muchos momentos, los evangelios ponen de manifiesto el asombro que despierta Jesús en sus enseñanzas, en su manera de enseñar, pues habla con autoridad, dicen, ¿no? No como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos hablaban con la autoridad de los autores antiguos, ¿no? O con la autoridad de la ley, de las escrituras. Jesús habla con autoridad propia. Sí, se apoya en la ley, pero l- se ha dicho, habéis leído que se dijo, pues yo os digo. Jesús completa la ley, le da su pleno sentido, ¿no? Pero para eso está por encima de la ley. Tiene una autoridad. Hay pues como un gesto de Jesús muy característico que se ve que se repite, porque en los evangelios aparece repetidamente, que es afirmar sus declaraciones o sus propuestas con el amén, amén. ¿Qué se traduce en verdad os digo? Bueno, pues el amén, amén tiene mucha más fuerza que decir en verdad os digo. Amén era una expresión propia del hebreo a la hora de corroborar el testimonio de una persona. Cuando una persona daba testimonio, yo podía apoyar ese testimonio, corroborar ese testimonio con mi testimonio, y para eso se utilizaba el amén. Lo que ha dicho esta persona es verdad, ¿no? Confirmo su declaración. Eh, pero claro, siempre se utilizaba con referencia a un tercero, a otra persona, no a sí mismo, porque no tiene sentido, o a primera vista no tiene sentido. Es decir, Jesús utiliza ese giro o inventa o crea esa manera de utilizar la expresión amén para corroborarse a sí mismo, ¿no? Yo sé que lo que digo es verdad, es lo que está diciendo, ¿no? Yo sé que lo que digo es verdad. Bien, esta autoridad está, pues, de dónde le viene, ¿no? Pues la pregunta que le hacen los doctores de la ley y los sacerdotes del templo, ¿no? ¿De dónde? ¿Con qué autoridad es esto? ¿Con qué autoridad enseñas? Bueno, él siempre se refiere a la autoridad, es que él habla lo que le ha escuchado a su padre, ¿no? Que él no hablo por mí mismo, yo doy testimonio de lo que mi padre me ha hecho saber. Em, pero quitando esa dimensión, por así decir, teológica, ¿no? De la autoridad de Jesús, que es la fundamental, desde el punto de vista humano, de la personalidad humana de Jesús, esa autoridad venía de que él, de su autenticidad. Él vive según su querer. Él hace lo que quiere. Em, Ser Señor parece que tiene esa dimensión, ¿no? Poder hacer lo que de verdad quiero. Em, Muchas veces nosotros, ¿no? Cuando hacemos las cosas,
nos damos cuenta que no las terminamos de querer. Me gustaría poder hacer esto de otra manera, pero, o me gustaría, ¿y por qué no terminas de querer? ¿No? Y nos cuesta terminar de querer, hacer lo que realmente queremos hacer, ser consecuente con nuestras propias decisiones o con nuestro corazón, con nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros afanes, ¿no? Nuestros ideales. Eh, Eso es lo que nos genera mucha frustración, que en el fondo es que es como si algo me tuviera atado, ¿no? No termino de querer, no termino de vivir según lo que quiero. Bien, pues Jesús, eso Jesús no se daba, ¿no? Jesús era un hombre auténtico, consecuente, él hacía lo que quería. Por eso, para él es tan importante ver la pasión. Claro, la pasión dices, bueno, pues eso no lo quieres, ¿no? Eso es una desgracia, eso es una derrota, eso es un fracaso. Yo doy mi vida porque quiero. Él lo subraya, ¿no? Nadie me la quita. No penséis que qué desgracia, ¿no? Qué fracaso, que no ha podido. No ha podido. No ha hecho lo que quería. No lo han dejado hacer lo que quería. Dice, no, hago lo que quiero. Él asume eso que puede, desde otro punto de vista se puede entender como fatalidad o destino cruel que le ha tocado. Él lo toma como algo suyo. Es mío, ¿no? Soy yo. Forma parte de mí. Por eso es ser señor de todo lo que le pasa, de todo lo que hace. La autoridad de Jesús se fundamenta, desde el punto de vista humano, en esa autenticidad y en esa rectitud. O sea, Jesús hace las cosas, su intención es recta. Bien, volveremos sobre esta cuestión de la rectitud. Em, pero quería como hacer un pequeño paréntesis o en qué se manifiesta o cómo se puede ver este señorío de Jesús. Tiene muchas manifestaciones, ya hemos visto, habla con autoridad. Hay una cuestión interesante que es como el controlar la escena. O sea, ¿quién es Señor? El que está en el centro se coloca de una manera misteriosa o inesperada en el centro de la escena y controla la escena. La escena gira en torno a él. Pues es muy interesante cómo Jesús consigue controlar la escena sin tener que hacer gestos autoritarios, sin imponerse, sin dar gritos, incluso pareciendo una víctima, que parece que es justo lo contrario, ¿no? A controlar la escena. Si eres la víctima, eres el desgraciado de la escena, no el protagonista. Bien, pues vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Primer ejemplo. La mujer, traen unos fariseos a una mujer sorprendida en el adulterio y la ponen delante de Jesús y le ponen, o sea, le tienden una trampa, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, Moisés nos ordenó apedrear a estas. Eh, Invoca a Moisés, a la ley. Claro, te enfrentas con Moisés, con la ley, vas a corregir a Moisés. Claro, ellos sabían que Jesús no iba a querer apedrearla, evidentemente, ¿no? Su actitud ante los pecadores era muy cercana y comprensiva y de perdonar, ¿no? Pero querían ponerle a prueba, vas contra Moisés, ¿no? Y él sabía que, que el problema no era esa mujer, la estaban utilizando a esa mujer, a esos fariseos les importaba nada lo que esa mujer hiciera o dejara de hacer. Iban contra él. Es más, no podían apedrearla.
si la apedrearan, caerían en el delito de sedición contra el Imperio Romano, porque la pena de muerte estaba reservada a la autoridad, al procurador romano. Nadie podía imponer la muerte o decretar la muerte o matar a una persona sin la orden del procurador. Pues por eso cuando van a crucificar a Jesús tienen que ir al procurador. Él sabía todo eso, Jesús sabía. Estos vienen contra mí y esto es una trampa. Pero ¿cómo reacciona? ¿No? Se pone a escribir en el suelo. Los evangelios no dicen que estaba escribiendo, lo cual quiere decir que no tenía probablemente no venía a cuento, ¿no? Pues si hubiera sido un texto que te hacía referencia a lo que estaba pasando, pues hubieran dicho, escribió en él las palabras de Isaías o lo que fuera, ¿no? Pues no, probablemente estuviera o dibujando o se puso ahí con el dedo a escribir en el suelo, ¿no? En el polvo de... Es decir, es un gesto de paso de vosotros. O sea, no entro a vuestro juego. Em, claro, con eso, con ese desentenderse, porque vayan contra él y conmigo no tenéis nada que hacer. O sea, em, tensa la cuerda, ¿no? Se ponen nerviosos. em, Le insisten. Y entonces Jesús levanta la mirada y les dice algo que, no se lo esperaban. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se pone otra vez a escribir en el suelo. Esa segunda vez que se pone a escribir en el suelo, demuestra el control de la escena que tiene. Porque es un desafío. Lo que les ha lanzado es un desafío. ¿Quién se atreve a tirar la primera piedra? Pero claro, tú cuando desafías a alguien tienes que mantener la mirada. Tienes para controlar la escena, ¿no? A ver quién es el primero que hace un movimiento para virarle, ¿no? Controlarle. Em, pues él no necesita hacer eso. No necesita... Vuelve otra vez al suelo. Paso de vosotros mismos. Y se van yendo todos, empezando por los más ancianos, dice el Evangelio. Em, claro, la genialidad está en cómo ha conseguido el efecto que quería, que se fueran, que dejaran a esa mujer en paz y que le dejaran a él en paz. Pero no necesitó un grito o una amenaza o simplemente es su señorío, ¿no? Él manifiesta ahí su señorío, ¿no? Otra escena que es el mismo control de la escena, pero en un sentido que puede parecer al revés, ¿no? Que parece que pierde, ¿no? El interrogatorio en casa de Caifás, el sumo sacerdote, em, le están acusando de que va a destruir el templo, que ha hablado cosas que eran falsas o estaban sacadas de contexto. em, Además se contradecían los testimonios. em, pero claro, en los juicios, en el juicio ante el Sanedrín, había que el acusado tenía que declararse culpable. Para poder aplicarle la pena, tenía que reconocer su culpa. Así funcionaba el Sanedrín, ¿no? O la ley judía. Pues claro, Jesús no dice nada. Jesús a ese momento no ha dicho nada. No ha dicho, porque me pegas al criado que le da una bofetada, pues... em, pero en un momento determinado el sumo sacerdote en persona le increpa, le, em, le reclama decir si es el Mesías. Y además invocando la autoridad de Dios. Por el Dios vivo, yo te conjuro a que me digas si tú eres el Mesías. Claro, le estaba hablando la autoridad máxima de Israel, religiosa, eh, ante la que él era judío. Había que responder, invocando la autoridad de Dios, de su Padre Dios. Y él responde, tú lo has dicho, yo soy, utilizando esa expresión que es tan cercana
el yo soy de Yahvé, y veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Cumplirá la profecía de Zacarías, la del Hijo del Hombre, ¿no? Del Mesías. Pues, claro, dices, ¿qué ha pasado ahí? Ha declarado. Se rasga las vestiduras, habéis oído, ya no hacía falta más juicio, él mismo lo ha dicho, reo es de muerte, se acabó, ¿no? Dices, ¿por qué lo dijo? ¿Sabes? El control de la escena, ¿no? Es que él quería decir delante de las autoridades judías quién era él. Hasta ese momento no lo había hecho. Hasta ese momento les había dado largas. Si me contestáis a una pregunta, yo os contestaré. El bautismo de Juan era, ¿no? Y no pudieron contestarle, yo tampoco os lo digo. Siempre había estado dando largas, ¿no? No quería enfrentarse, porque ellos no lo iban a entender, ellos no lo querían creer. Pero ahí sí, ha llegado el momento, es este. Este es el momento. O sea, el sumo sacerdote podía pensar que he conseguido arrancarle la confesión y no, él te ha estado preparando para que le hagas la pregunta, te ha puesto en situación de hacerle la pregunta y poder él decir con toda su majestad que es el Mesías, yo soy. Em, Parece una víctima o que ha confesado, no ha aguantado la presión del interrogatorio, y dices, no, eh, está llevando las cosas a donde él quiere. La autoridad de Jesús. Bien, y esa rectitud de la que hemos hablado conecta con lo que podríamos llamar esa mansedumbre, humildad, impotencia, fragilidad, ¿no? Podríamos utilizar muchas palabras. Claro, es víctima. En Belén es víctima, tiene que huir a Egipto de la prepotencia de los hombres. Aquí es víctima de la prepotencia de los hombres. Es el manso cordero, ¿no? Así, ese es el símbolo, es el manso cordero, ¿no? No es simplemente el cordero pascual, es el manso cordero, el que es llevado al matadero, ¿no? A ser degollado, ¿no? Ese es el símbolo que representa a Jesús. No es el león, no es el oso, el caballo, no es el manso cordero. Claro, tú ante una autoridad, sientes temor. ¿M? Y muchas veces cuando Jesús hablaba, la gente le escuchaba con cierto temor. ¿A dónde nos llevará este, no? ¿Qué quiere este, no? ¿Quién es este? La autoridad, de alguna manera, te somete, ¿no? Te abaja. Ante la autoridad uno siente un cierto temor. La autoridad siempre despierta un cierto temor. Incluso se podía decir que la autoridad se sirve de ese temor para subrayar esa autoridad. El respeto a la autoridad, la sumisión ante la autoridad, el miedo ante la autoridad. Claro, pues Jesús no quiere eso. Jesús no quiere ese tipo de autoridad. Lo hemos visto. Por eso el presentarse como débil, como impotente, como perseguido, rechazado, incluso cuando la gente le invadía, ¿no? Pues porque querían tocarle, o sea, venían con la mejor intención, pero claro, te están invadiendo, te están arrollando. Em, esa Jesús se deja ser como manso cordero, ¿no? Él se deja ser. Claro, esa mansedumbre, esa falta de potencia, ¿no? Esa impotencia que a veces le lleva eso, a recibir tantos golpes como sucede en la pasión, ¿no? Que dices, le han dado una paliza y no se ha defendido. Le acusan y no se defiende. Em, pues eso da confianza. Es una autoridad que no despierta el temor o el miedo,
sino que te da una gran confianza. ¿Por qué? Dice, es que este hombre busca mi bien, es una autoridad recta, es una autoridad que lo que busca es mantener su autoridad, ¿no? O defender su autoridad, o imponer su autoridad, sino que lo que quiere es ayudarme, servirme, entregarse, es la rectitud. Y dices, esa es la autoridad, esa es la verdadera autoridad. Ese es el amor que tiene toda la autoridad. Y así es como vive Jesús.